¿cómo es el régimen cambiario para zona franca? Entonces, en materia cambiaria, todos los usuarios de zona franca se deben acoger al régimen o a la declaración 83 del Departamento de Cambios Internacionales y Pagos establecido por el Banco de la República. Por lo tanto, todos los usuarios de zona franca tienen la obligación de efectuar los pagos y los reintegros de todas las operaciones de cambio a través de las cuentas de compensación o los intermediarios del mercado cambiario, que básicamente son los mismos canales para los otros usuarios que están en el territorio aduanero nacional y que realizan operaciones de obligatoria canalización. Por otro lado, los usuarios de zona franca podrán registrar ante el Banco de la República cuentas de compensación, que son cuentas habilitadas en el exterior para manejar divisas procedentes de operaciones del mercado libre, es decir, que no están reguladas por el régimen cambiario, y operaciones del mercado cambiario, que son importaciones de bienes, exportaciones de bienes, inversión extranjera en Colombia, inversión extranjera de residentes colombianos en el exterior, operaciones en derivados, endeudamiento externo, avales y garantías y otras operaciones que estén reguladas por el Banco de la República. También es importante mencionar que todas las mercancías que salen de zona franca y que por ellas se recibe un pago, entonces están en la obligación de, primero, hacer el reintegro a través de los canales autorizados, que son intermediarios del mercado cambiario o cuentas de compensación, y que esta canalización se debe realizar dentro de los 6 meses siguientes, contados a partir de la fecha de recepción del giro. Normalmente los bancos establecen unas fechas, pero el tiempo general establecido por el banco son 6 meses, es decir, que si se recibe un pago por una salida de mercancía, que desde el régimen cambiario es una exportación, se tienen 6 meses para reintegrarlo o hacer la conversión a pesos colombianos. Una vez sale la mercancía, se tienen 30 días para hacer el reporte al Banco de la República o ante los intermediarios del mercado cambiario de esa salida de mercancías y de la transacción que se está recibiendo por ellas. Entonces es muy importante tener las fechas y en caso de que se reciba el dinero por cuentas de compensación, se debe reportar cada 30 días al Banco de la República y cada 3 meses a la DIAN. En el caso de las importaciones o de ingreso de mercancía a las zonas francas, entonces se debe también realizar el giro de divisas a través de los dos canales autorizados y hacer el reporte de este movimiento de divisas hasta 30 días después de que la mercancía salió. Los documentos soporte para estas transacciones son las facturas comerciales o el documento con el que se hizo el movimiento de mercancía hacia el exterior. Por otra parte, si la mercancía sale de zona franca al TAN, es decir, al territorio aduanero nacional, se considera una operación entre residentes, por lo tanto, son operaciones que no son de obligatoria canalización, a menos que se haga transferencia entre cuenta de compensación del usuario de zona franca y del usuario del territorio aduanero nacional. Si sucede que se da ese giro o ese pago a través de esas cuentas de compensación, entonces se convierte inmediatamente en una operación de obligatoria canalización, por lo tanto se debe reportar ese movimiento a través del Banco de la República. Bueno, estas son como algunas condiciones generales. Los numerales cambiarios que se deben utilizar para estas transacciones, en el caso de la introducción de bienes a la zona franca, entonces son los mismos que utilizamos en las importaciones de bienes. Recordemos que cada numeral cambiario son 4 dígitos y se utiliza de acuerdo al momento en que se haya realizado el pago con respecto a el documento de transporte de la mercancía. Entonces, hay un numeral cambiario para anticipos, esto es antes de que la mercancía salga del país o ingrese a Colombia en el caso de las importaciones, o también hay numerales cambiarios cuando el pago que realice al exterior se hace posterior al embarque de la mercancía. Entonces debemos fijarnos muy bien en estos numerales cambiarios en el caso de la introducción de bienes a zonas francas y en el caso de exportación de bienes desde zona franca hacia el resto del mundo, entonces tenemos los numerales cambiarios correspondientes a las exportaciones, que también hay un numeral por anticipos o hay un numeral
para ya, pues digamos que la salida de mercancía, ya sea para café, para carbón o para otros bienes diferentes al café, al carbón y a estos demás bienes que tienen un numeral cambiario específico. En este contexto, entonces, resaltar que por cada operación que se realice desde zona franca hacia el resto del mundo o desde el resto del mundo hacia zona franca, se considera desde régimen cambiario como una operación de obligatoria canalización. Si se hace una importación o una exportación de servicios, recuerden que estas no son operaciones de obligatoria canalización, es decir, que el dinero no se debe traer a Colombia en el caso de que se haya exportado como tal un servicio. Si se recibe ese dinero a través de un intermediario del mercado cambiario, lo más eh, digamos que lo más aconsejable es declarar de dónde proceden esas divisas y a qué servicio corresponde. En los demás casos, que sea de movimiento de bienes o de mercancías tangibles, siempre hacer el reporte utilizando los numerales cambiarios y los canales autorizados para este propósito.